Bienvenidos a la depresión segunda parte. En el programa anterior estábamos hablando acerca de que la Organización Mundial de Salud estaba estimando que la depresión era la cuarta enfermedad que más incapacitaba al mundo. Así es que lo que pretendemos en el programa de hoy es precisamente que podamos tener esa información valiosa y que podamos saber si hay victoria, si hay esperanza en la depresión. Así es que quiero darte la bienvenida abiertamente, te damos estrategias de vida y te saluda tu amiga Zulema de Peñalba. Comenzamos en breve. Sí, la depresión, decíamos en el programa anterior, que afecta todas nuestras áreas de pensamientos, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, de sentir, de relacionarnos con las demás, la manera en cómo interpretamos los eventos y las circunstancias es algo importante. Y decíamos también anteriormente que somos seres tripartitos, somos seres completos. Entonces el alma, cuerpo y el espíritu es lo que nos relaciona con Dios. El alma, decíamos que ahí están los pensamientos, están las emociones, está la voluntad, está el alma, nuestra conciencia está en el alma. Y el cuerpo, pues obviamente es lo que podemos ver, ¿verdad? La materia, la parte física. Y algo importante es que están relacionados, entrelazados. Lo que le afecta a un área va a afectar a las otras dos indudablemente. Así es que por eso es importante poder tener una visión amplia de lo que es la depresión para que podamos entender por qué las personas caen en depresión. Anteriormente decíamos que cuando nosotros recibimos un golpe, alguna herida, algo que nos dañó, una decepción, entonces es cierto que Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero que confiáramos en Él. El problema es que cuando recibimos estas heridas, por lo general, no llevamos estas heridas a Jesús, sino que nosotros mismos tratamos de cómo llevar o cómo olvidarlos o cómo de engavetarlos o cómo de reprimimos todos estos dolores y estas heridas, y eventualmente empiezan a surgir ciertas fortalezas, ciertos pensamientos que van como ladrillo tras ladrillo. Y lo peligroso es que tarde o temprano esas fortalezas que nosotros mismos hemos levantado nos caen a nosotros mismos. Entonces, estas heridas pueden traer depresión. Hablamos también de los ciclos estos de dolor, de duelo, que al principio nos negamos, después viene esa frustración, ese enojo, esa ira hacia afuera, hacia las demás personas, inclusive hacia Dios, ¿verdad? Nos molestamos por qué no hizo, por qué permitió ciertas cosas en nuestras vidas, etcétera. Pero lo importante es que cuando entramos a una etapa en donde la ira, el enojo, la frustración, el dolor va hacia nosotros mismos, entonces ya no es tanto hacia afuera, sino a nosotros mismos. Y nos pudiéramos quedar estacionados. La verdad que podemos estacionarnos en cualquiera de estas etapas, porque estos procesos de dolor no es que sea algo lineal, no es que una vez que tú pases la negación, pasas a la frustración y ya no vas a volver al primer punto, sino que inclusive no es cierto que cuando perdemos un ser querido pudiera ser que nos sentimos que ya estamos bien, que lo logramos, cuando de repente nos derrumbamos y otra vez como que comenzamos, porque te digo, esto es un ciclo de dolor, de duelo. Entonces, ¿por qué viene la depresión? En primer lugar, y aquí quiero que me prestes atención, por pérdidas no aceptadas. Cuando tú no aceptas una pérdida, definitivamente puede venir depresión. Y en segundo lugar, por heridas no sanadas.
Tiene sentido, ¿no es cierto? Por eso es que el Señor dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Yo he venido para traerle buenas noticias. He venido para vendar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Me pregunto yo, ¿será que el Señor puede vendar a alguien que ha perdido un ser querido? ¿O es un dolor tan grande que Dios no puede con él? ¿O será que Dios puede vendar los corazones de una niña que fue abusada? ¿O esto es algo tan grande que Dios no puede con ello? Entonces es importante que entendamos, los psicólogos están diciendo que la depresión viene, en primer lugar, por pérdidas no aceptadas y en segundo lugar, por heridas no sanadas que permanecen en el tiempo, que permanecen allí. A lo mejor pareciera que no están externas esas heridas, pero es algo que está subconsciente, que está allí, que te va a afectar tarde o temprano. Entonces, los psicólogos dicen que la depresión es precisamente un duelo mal elaborado, un duelo mal elaborado. Por eso, mis amigos, lo importante de vivir el duelo. Y vamos a ver esto más adelante. Entonces, la gente se queda atrapados allí en esos dolores, en esas heridas, en esas decepciones o en cualquier fase que puede ser contraproducente. Mira, ¿por qué es importante para Dios que vivamos el dolor? Mira, en primer lugar, quiero decirte algo. Tú fuiste diseñado con cuerpo, alma y espíritu. En el alma están las emociones. Y una de las emociones es la ira y el enojo. Pero ¿qué es lo primero que hacemos como papás con los niños? No les permitimos exteriorizarse. No. Si el niño arma una pataleta, no, aquí usted no se enoja. No se enoja. O si el niño llora, y por eso vas a llorar. Y no, los niños no lloran. O vas a tu cuarto y sales hasta que tu carita esté alegre. Entonces, lastimosamente, no permitimos a los niños exteriorizar este dolor, este enojo. Entonces, ¿sabes también dónde no nos permiten exteriorizar eso? Es en la iglesia. Tristemente, hemos llegado a creer que la ira es mala. Entonces, o que la tristeza es mala, o que el estar triste no es de cristiano, ¿verdad? Es cierto que muchas veces cantamos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y por supuesto que la alabanza puede cambiar las atmósferas y un corazón. Pero Dios sí nos permite que tengamos estos enojos. De hecho, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, yo te permito que te enojes, pero no peques. O sea, no agarres a puñetazos a alguien o no empieces a insultar a alguien. Y eso es algo que debemos enseñarle a nuestros niños, a nuestros niñitos. Mi amor, cuando, por ejemplo, están en medio de un berrinche, porque tienes que recordar que los berrinches, un día vamos a hablar de eso, es un proceso normal de maduración. Y no estoy diciendo que es que vamos a malcriarlos, sino que es importante que ellos puedan ventilar las emociones y decirle, mi amor, déjame entenderte cómo te estás sintiendo. Seguramente te sientes frustrado, seguramente te sientes dolor y está bien que te sientas adolorido, pero usted no puede hacer esto que va a dañar a alguien más. Usted no puede atacar a su hermano, usted no puede golpear a su hermano. ¿Ves la diferencia? Una cosa es que tú le digas, puedes ventilar las emociones, pero no peques. O sea, no golpees, no grites, no destruyas. ¿Ves la diferencia? Y eso sucede entonces con nosotros. Y mira qué interesante, porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabes por qué el Señor está diciendo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? Porque fuimos diseñados para tener ciertas emociones por un tiempo. Pero cuando pase el tiempo, y vamos a ver cuando ya entremos a ver los neurotransmisores, nosotros mismos es como que estamos segregando un veneno que nos daña a nosotros mismos, que nos autodestruye. Entonces, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, y también dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para tener enojo por un tiempo, pero ya al acostarnos debemos solucionar, debemos lidiarnos. Pero, ¿qué pasa?
Nos acostamos enojados, nos acostamos frustrados, nos acostamos decepcionados. Entonces llevamos todas estas emociones que nos van afectando, que nos van dañando. Entonces, por ejemplo, un hombre que pierde su trabajo, tiene 40 años, pierde su trabajo, lo despiden y entonces ni siquiera lo habla con su esposa, no, me voy a acostar y empieza y poco a poco con pensamientos de resentimiento, de rencor, y es como que se lo va comiendo vivo porque no ventiló, no pudo decir, estoy molesto, estoy decepcionado, me siento traicionado, yo que he sido un buen empleado, no lo puedo entender. O sea, es importante ventilarlo. Te decía de los neurotransmisores. Y el cuerpo humano funciona con neurotransmisores. Somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que le pasa a nuestro cuerpo va a afectar nuestra alma y va a afectar nuestro espíritu. Entonces, los neurotransmisores nos ayudan para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, por ejemplo, muchas cosas como nuestro estado de ánimo está afectado por el funcionamiento de nuestros neurotransmisores. Por ejemplo, está la serotonina. La serotonina está muy ligada a sentirte feliz, con el hecho de sentirte feliz, sentirte alegre, tener placer. Entonces, por supuesto, ¿qué sucede? Que cuando por alguna razón los neurotransmisores no están funcionando, es como que viene un fracaso, empiezan a fracasar, el funcionamiento fracasa, viene un desbalance y cuando viene un desbalance, entonces obviamente nuestro cuerpo empieza a sentirlo. Ahora, ¿cuándo viene un desbalance? Puede ser por diferentes razones, pero yo solamente te quiero mencionar aprovechando de lo que estamos hablando. Cuando hay mucho estrés, cuando hay mucha ira, cuando hay mucho dolor, entonces esto provoca que nuestros neurotransmisores sean afectados, sean desbalanceados y a la misma vez todo esto afecta el placer, afecta nuestro sueño, afecta nuestra energía, afecta todo. No sé si me doy a entender. Entonces, por supuesto que cuando hay imbalance, todo nuestro cuerpo lo va a sufrir. Y a la misma vez, entonces, por eso es que tú empiezas a perder el sentido de la vida, el sentido de tener satisfacción, de tener placer, de tener alegría. O inclusive puede afectarte tu sueño y a la misma vez no puedes dormir bien. Y como no puedes dormir bien, tú sabes que tú necesitas dormir bien para recuperarte, para que traigas a la misma vez balance en tus neurotransmisores y a la misma vez que puedas sentirte feliz. Entonces estás cansado, estás agotado y otra vez el ciclo. Empiezas con tristeza, empiezas a sentirte desanimado. Empieza un ciclo que no termina nunca. Por eso es importante. ¿Sabes? Los científicos dicen que el estrés por mucho tiempo empieza a funcionar como un veneno. Así es, mis amigos. Entonces, porque tú dices, no, pero yo no ando con pensamientos de tristeza, si yo más bien todo el día ando activo, yo ando manejando y el tráfico y yo me adelanto y empiezo a adelantarme a los problemas, empiezo a pensar y todo eso es estrés. Y cuando tú prolongas el estrés en tu cuerpo, por supuesto, entonces es que empieza a segregarse estos venenos que te afectan y te dañan y te lastiman. Entonces, no sé si me doy a entender cómo tu cuerpo, cómo tu espíritu y tus pensamientos pueden afectar. Hemos hablado ya en varios programas acerca de los pensamientos. Hemos hablado, hubo un tema que se llamaba, a ver si me recuerdo, nos convertimos en lo que pensamos. Había otro también de pensamientos del cielo, mentalidad del cielo. Hemos hablado en repetidos programas acerca de los pensamientos. ¿Por qué no hablamos brevemente de ello? Porque es importante. Te recuerdas que hemos dicho que la información recibida
ya sea formal o informal, afecta nuestro sistema de creencia, lo que creemos, lo que pensamos. Y entonces mira lo que dice segunda carta de Timoteo 1:7. Y tiene sentido, ya vas a ver por qué. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ojo a la frase dominio propio. En otras palabras, tú y yo podemos tener una mente con balance. Por supuesto que sí, podemos tener una mente equilibrada, podemos tener pensamientos del cielo, podemos sintonizarnos al cielo y entonces controlar lo que estamos pensando, porque dice Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, hoy el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿por qué es importante dominar los pensamientos? Hablamos de los caminos neuronales, porque entre más tú piensas en algo, los caminos neuronales, los patrones de pensamiento se hacen más gruesos, más fuertes, y entonces es como que nuestro cuerpo queda en automático y siempre estamos pensando lo mismo, siempre estamos pensando las mismas cosas. Entonces, los pensamientos afectan las emociones, los sentimientos. Si tú empiezas a decir, qué barbaridad, nadie me ama, nadie le importo, nadie me quiere, nadie me presta atención, nadie me ha hablado. Mira, estoy segura que tarde o temprano va a afectar tus emociones. Vas a andar triste todo el día. ¿Por qué? Porque los pensamientos tienen poder. Entonces los pensamientos afectan las emociones, a la misma vez los pensamientos y las emociones afectan tus acciones. Empiezas a actuar en base a lo que piensas y entonces, por supuesto, tus acciones repetidas llegan a ser tus hábitos. Constantemente estás hábitos de pensar en tristeza, hábitos de tener esos pensamientos depresivos, de miseria, de autoconmiseración. Entonces tus hábitos desarrollan tu carácter, amigo y amigo, y por supuesto tu carácter afecta tu destino. Eso es importante, ya lo hemos visto, pero es importante repasarlo para que podamos entender la depresión. Ahora, bueno, ¿qué hacer? Bueno, en un principio con respecto a la depresión, a lo mejor había una ignorancia inconsciente. Es que ni siquiera nos dábamos cuenta de que no sabíamos, que no lo entendíamos, pero por supuesto, no queríamos saber. No nos interesa saber acerca de la depresión. Entonces, ni siquiera pensar por qué es que me siento así. Entonces, es como cuando tú entras por ejemplo, a aprender a conducir un vehículo con velocidades. En un principio ni siquiera sabes que no puedes manejar, especialmente cuando eras pequeño, pero cuando ya estás y dices voy a contratar a una empresa que me ayude a manejar, tú vas diciendo, bueno, lo voy entendiendo, no sé nada, pero después empiezas con un ejercicio consciente. Entonces, con ese ejercicio consciente tú puedes decir, bueno, ahora sé que hay que meter el clutch. Una vez te di este ejemplo, oigo el motor, oigo si el motor está forzado, entonces significa que hay que cambiar de velocidad. Entonces, estás muy consciente de hacer cada movimiento. Y después es un ejercicio inconsciente. Ya no estás escuchando el motor, ya ni siquiera estás pensando, ay, tengo que meter el clutch, sino que simplemente manejas, ejercitas lo que has aprendido de manera inconsciente. Entonces es importante ver esto de los pensamientos. Ahora, algo interesante que yo te quiero decir, yo quiero hablártelo porque es importante. Si tú tienes una persona depresiva, ¿qué no tienes que hacer? Porque uno no es cierto que comete muchos errores. Uno comete muchos errores. En primer lugar, restarle importancia. No, si esto no es nada, si es una tristecita, ya se te va a quitar, ya se te va a pasar, ni le prestes atención. Restarle importancia. En segundo lugar, la sobreprotección. No te preocupes, tú quédate en la cama, yo te voy a hacer eso, te voy a cocinar, tú no te movas, ahí quédate tirado, yo lo voy a hacer por ti. Esta es una sobreprotección que tampoco debe hacerse.
En tercer lugar, ser duro. Otra vez estás ahí tirada en la cama. Ay, no, qué barbaridad, mira. Ni que te has bañado, ni que hubieras hecho nada, si no es nada. O sea, siendo duro. Porque piensas que al ser duro, la persona va a reaccionar y le vas a ayudar. También no debes culpar o dudar. No, es que tú a lo mejor sí te lo estás inventando. Yo creo que lo que tú quieres es no ir a trabajar, pero ni siquiera es real esa depresión. O dudar o culpar en el sentido de a saber qué hiciste, a saber en qué pecado andás, y por eso el Señor no te ha perdonado. O sea, no puedes culpar, no puedes dudar, porque traer más culpa es contraproducente para una persona que está en depresión. Entonces, tienes que recordarte entonces que no todo es espiritual. O sea, no todo es por pecado, mis amigos, ¿sí? Recuérdate que puede haber algo, una disfuncionalidad en tu cuerpo, inclusive problemas de tiroides, qué sé yo, si a lo mejor tu hemoglobina está baja, etcétera, etcétera. Puede haber cantidad de cosas por las cuales una persona está en depresión y no necesariamente porque sea causa de un ente espiritual. Bueno, tampoco puede ser mágico. Y mira que no me quiero contradecir porque yo creo en la oración. Yo creo que en el nombre de Cristo Jesús, cuando uno ora, las cosas suceden en el nombre de Jesús. Y uno puede orar y la depresión se va en el nombre de Jesús. Por supuesto que lo creo. Pero tampoco podemos ser mágicos. ¿Cómo así? No le puedes decir a alguien, no, ya vas a ver, yo voy a orar y se te va a ir. Porque, mis amigos, en este proceso de depresión, lo importante es que la persona pueda evaluar sus pensamientos y pueda lidiar con sus pensamientos. Por eso es importante que vayamos a esto de los pensamientos. Entonces, bueno, identifica, entonces, reconoce esos patrones de pensamientos. Más bien ayúdale a esa persona. ¿Por qué no identificas estos patrones de pensamientos? ¿Por qué no me respondes estas preguntas? Primero, identifica cuáles son esos pensamientos tristes. Ay, es que nunca vas a ser feliz, o que nunca vas a formar pareja, siempre vas a ser pobre, nunca te vas a casar, nunca vas a estudiar, tus hijos nunca van a tener éxito. Entonces, es importante que vayas y veas los pensamientos recurrentes, pero también es importante que te hagas la siguiente pregunta. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo esto? ¿Quién o qué circunstancias me enseñaron a creer como lo hago? Y entonces aquí a lo mejor puede ser que sea tu mamá, tu infancia, tu papá, algo que pasó en el hogar, algún evento traumático, alguna situación dolorosa. Entonces es importante preguntar qué y quién te enseñó a creer como crees. Eso es importante. Entonces, ¿qué situaciones reforzaron este comportamiento? ¿Cómo ha afectado tu vida este tipo de pensamientos que has tenido? O sea, mírate, ¿cómo te ha afectado? O sea, ¿cómo te ha afectado el que siempre tú estés pensando que no lo vas a lograr, que no vas a tener éxito? ¿Cómo te ha afectado? ¿Qué consecuencias estás teniendo? Es importante que la persona pueda tener este ejercicio para que pueda entender. Entonces, ¿qué situaciones avalaron esto? ¿Qué situaciones avalaron esta creencia? ¿Esta creencia contribuye a tu felicidad o a tu desdicha? ¿Esta creencia o este pensamiento que tú estás teniendo está de acuerdo con lo que Dios dice? O sea, creo que en vez de tú sermonear a una persona y decirle, ¿sabes qué? Es que Dios dice, tú sabes. Entonces, que la persona, mira, ese pensamiento que tú estás teniendo está de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Por qué no lo buscamos en la palabra? ¿Qué dice este pasaje? Cuando tú dices que yo no puedo controlar, que yo no puedo tener dominio, ¿qué dice Pablo en la Biblia con respecto a nuestros pensamientos? Entonces, ¿qué ocurriría en tu vida si tú no pensaras de esta manera? Entonces, es importante, amigos, que tú lleves un inventario
de tus pensamientos. También que tú escribas tus victorias, cualquier victoria, hay que escribirla. Hay que ser muy intencional en escribir estos pensamientos. Y quiero decirte algo importante ya para finalizar. Busca ayuda, busca ayuda. Por lo general, cuando tenemos pensamientos o problemas que tienen que ver con la salud mental, nuestra tendencia es que vamos a orar y lo vamos a arreglar. Pero mira qué curioso, que cuando, por ejemplo, tenemos un problema en la plomería de nuestra casa, nuestra tendencia, y no tenemos problema con llamar a un plomero, ¿no es cierto? Si algo se está derribando, si un muro se está cayendo, llevamos un ingeniero, un albañil para que nos arregle el muro. ¿Por qué si tenemos problemas con nuestra mente, por qué no buscamos ayuda profesional? ¿Por qué no buscamos ayuda espiritual? Porque muchas veces hemos llegado a creer que la depresión es del diablo o que la depresión es de personas débiles. Entonces no queremos que la gente nos pueda etiquetar o nos pueda juzgar. Pero yo sí te animo, amigo y amiga, busca ayuda profesional, ayuda espiritual, para que tú puedas estar bien con el Señor. Trata de obtener un balance con tus emociones, trata de buscar tus pensamientos, que el Espíritu Santo pueda indagar y pueda profundizar por qué te sientes de esta manera. Y finalmente quiero decirte que el Espíritu Santo, uno de sus nombres es el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? ¿Qué hace un Consolador? Consuela. Porque entonces dejaría de ser consolador si no consuela. ¿Y a quiénes van a consolar? A ti y a mí. Permítete llorar, permítete derramar tus emociones delante del Señor. Permítete que el Espíritu Santo pueda sanar tu corazón, tus emociones, tu alma y todo tu ser completo. Así es que hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de ayuda para ti y de otros. Así es que cuando puedas, comparte este mensaje que da en YouTube y tú puedas buscarlo como La Depresión. Lo tenemos en 2 partes y puedes compartirlo con amigos y amigas. Tú no sabes a quién puedes ayudar. Muchas gracias siempre por revisar nuestras redes sociales, Abiertamente TV, en Instagram y en Facebook. Así que muchas gracias por tu tiempo. Yo te bendigo y yo declaro sobre tu vida el bien y la misericordia. El deseo de Dios es que tú estés completo. El deseo de Dios es que tú obtengas gozo, no solo en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.